Bueno, pues como estábamos diciendo, la normativa fiscal de Vizcaya se verá modificada antes de que finalice el año. El acuerdo fiscal del PNV, PSE y PP cambiará el actual sistema y mañana se empezará a debatir la propuesta en la Comisión de Hacienda de las Juntas Generales. Pero, ¿qué características tiene este acuerdo? ¿Qué tipo de fiscalidad van a instalar en Vizcaya? Bueno, pues EH Bildu ha estudiado en profundidad las propuestas de norma foral presentadas por la Diputación y podemos afirmar que los grandes beneficiarios por el acuerdo fiscal del PNV, el PSE y el PP son las personas con rentas más altas y las empresas con mayores beneficios. Es decir, el que no proponen es un acuerdo para que los que más tienen sigan pagando menos que el resto. La verdad es que no se podía esperar un gran cambio por parte del PNV, que durante los últimos años se ha negado sistemáticamente a modificar la normativa fiscal en cada una de las ocasiones en las que EH Bildu se lo ha planteado. Tampoco podemos imaginar al PP defendiendo los intereses de la gran mayoría social, y no nos extraña que proteja los intereses de los más ricos. Y tampoco se podía esperar un acuerdo de carácter social por parte de un PSE que es capaz de acordar las modificaciones fiscales con las dos derechas, por más que insista en que se acerca al modelo promovido por EH Bildu. Este acuerdo no busca que el que más tiene pague más. Más bien lo contrario. Permite que el que más tiene siga pagando menos que el resto y al mismo tiempo deja abiertas las vías para la elusión fiscal. Lo que afirmamos lo basamos en elementos concretos y se refleja tanto en el impuesto de sociedades como en el IRPF. En el impuesto de sociedades queremos resaltar que la propuesta de norma foral prevé bonificaciones fiscales sin límite para las empresas que obtengan beneficios. Hemos escuchado por parte de los defensores de este acuerdo que se ha establecido un tipo mínimo y que toda empresa con beneficios deberá pagar por lo menos un porcentaje por las ganancias que obtenga. Sin embargo, esa afirmación es completamente falsa. Las deducciones de I+D permiten que una empresa con ganancias por 60 millones de euros no paguen un solo euro. Actualmente también existe esa posibilidad. EH Bildu defiende que las deducciones por I+D, y creemos que son deducciones necesarias, pero tenemos muy claro que el objetivo de esas deducciones debe ser la promoción de la investigación y el desarrollo y no abrir la puerta para que las empresas con grandes beneficios no paguen un solo euro en la hacienda foral, tal y como permite este acuerdo. EH Bildu es partidaria de implantar un tipo mínimo real para las ganancias de las empresas y creemos que es absolutamente inaceptable la aplicación de deducciones sin límite porque abre la vía para que los que más ganan paguen cero. Por otro lado, uno de los puntos más graves que propone la nueva norma foral es la que se refiere a las sociedades de promociones de empresas. Tal y como sabéis, esta figura fiscal ya fue eliminada en Guipúzcoa porque se estimó que varias empresas la utilizaban para la elusión fiscal. Pocos meses después, Araba también eliminó esta figura por las mismas razones. En Vizcaya, la nueva propuesta prevé su eliminación, pero expande las cualidades de ese régimen a todas las empresas. Es decir, se propone abrir esta vía para la elusión fiscal a todas las empresas y en vez de atajar el problema, se propone su expansión. Además, desde EH Bildu, entendemos que el impuesto de sociedades que se propone puede incentivar a varias empresas vizcaínas a deslocalizar parte de su producción. Y es que a las empresas que tengan parte de su producción fuera del territorio y a las que se les grave por las ganancias que obtengan fuera, se les ofrece la opción de no pagar nada en Vizcaya. Desde EH Bildu consideramos que esta medida es muy peligrosa y que una de las consecuencias de la misma puede ser que las empresas vean atractiva la opción de llevar fuera parte de su producción. Consideramos que hay que actuar con cautela en este sentido, más aún con casos tan cercanos como Incoesa y Tubacex. En la propuesta normativa del IRPF tampoco se respeta el principio de progresividad. En la parte que se refiere a las rentas del capital, es decir, en el tipo que se les aplica a las ganancias que se obtienen del capital, vemos que el tipo mínimo es del 20% y que se aplicará hasta los 2.500 euros de ganancias. Pensamos cuánto dinero se necesita para obtener una renta de 2.500 euros en intereses en un solo año. Para EH Bildu no es justo que a un depósito
pequeño y a un depósito que genera una renta de 2.500 euros se les aplique el mismo gravamen. Y eso es lo que nos proponen PNV, PSE y PP. También queremos subrayar que mediante la nueva forma foral la Hacienda vizcaína regalará varios millones de euros a la Hacienda española. Explicamos cómo. El Estado retiene el 21% a las rentas del capital y Vizcaya cobra el 20% en el tipo más bajo. Esa diferencia del 1% queda en manos del Estado y no vuelve a Vizcaya. Por tanto, regalamos varios millones de euros a la Hacienda española todos los años. ¿Esta es la defensa que hacen el PNV, PSE y PP de los intereses de Vizcaya? Por último, este acuerdo también ha querido dejar vías abiertas para elusión fiscal en el IRPF. Los llamados stock options, es decir, las remuneraciones añadidas que reciben los altos cargos de algunas grandes empresas, quedan libres de impuestos en un 50%. Por lo tanto, las conclusiones que sacamos de este análisis son muy claras. El acuerdo fiscal que han firmado PNV, PSE y PP no responde a las necesidades sociales y queda muy lejos de los objetivos que una fiscalidad justa debería perseguir. Quien más tiene y quien más gana, tiene que pagar más. Precisamente, este acuerdo actúa en el sentido contrario y abre las puertas para que quienes más tienen paguen menos, entre otras cosas porque mantienen resquicios que permiten la elusión fiscal. Desde Euskal Herria Bildu queremos recalcar que otro modelo fiscal es posible en Vizcaya. EH Bildu defiende un modelo que cierra las puertas a la elusión y al fraude fiscal y que persigue un sistema progresivo. Tenemos muy claro que, al igual que se hace en otras provincias, en Vizcaya también es posible llevar a cabo este sistema. Por eso, en la comisión que se celebrará mañana, denunciaremos las carencias de este acuerdo fiscal y presentaremos las enmiendas que desarrollan nuestra propuesta precisamente para hacer frente a esas carencias. EH Bildu propondrá acabar con las deducciones sin límite y propondrá una política de deducciones responsable que aplique un tipo mínimo real a las ganancias de las empresas. Propondremos que no se pueda extender a todas las empresas el régimen de las sociedades de promoción de empresas, en el mismo sentido de las decisiones que ya se han tomado tanto en Guipúzcoa como en Araba. Propondremos también una escala más justa y progresiva para los tipos de renta del capital. Presentaremos medidas para no regalar millones de euros a la Hacienda estatal. Y propondremos, entre otras medidas, la de cerrar caminos a la elusión fiscal también en la normativa de las denominadas stock options.